Como bien les decía, hoy nos acompaña Mónica Machuca de EY El Salvador. Ella es Senior Manager, tiene más de 20 años de experiencia en asesoría legal, también corporativa y comercial, con énfasis en inversión extranjera, atendiendo a clientes en diversas industrias tales como farmacéuticas, alimentos, energía, retail, entre otras, y se incorporó a EY Lau en el 2018. Además, Mónica también forma parte del equipo regional denominado SID by EY. SID es un grupo de profesionales especializados en asesorías de startups, pymes, también ONGs y proyectos de inversión de impacto. Se integra a EY Centroamérica, conformado por un equipo interdisciplinario de abogados, contadores, fiscalistas, expertos en temas de finanzas, también en temas de sostenibilidad y ambiente y estrategia. SID también forma parte de la sublínea de servicios, estrategia de Growth Markets, de SMG, de la región de Centroamérica, también de Panamá y de República Dominicana de EY. Así que Mónica hoy va a estar acompañándonos por acá. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a la sesión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Para mí también es un gran gusto poder participar en esta sesión y poder pues apoyar y aportar los conocimientos que tengo y poder compartir un poco con este grupo que para nosotros es muy importante el poder apoyar en la etapa de crecimiento de las empresas o comerciantes individuales que están iniciando este camino. Así que poder compartir con nosotros los conocimientos que tenemos y lo que les podamos apoyar en ese sentido es un gusto para nosotros. Buenísima, Mónica. Gracias también por acompañarnos y aquí también a los emprendedores, a las personas que se nos vienen uniendo. Gracias por estar aquí en la sesión. Nuevamente, Mónica va a acompañarnos hoy con el tema de aspectos legales de formalización de empresas emergentes. Así que, Mónica, más bien te dejo el espacio. La dinámica es que podamos aprovechar la hora y media que tenemos para que Mónica nos cuente todo lo que nos trae hoy en la sesión. Perfecto. Por favor, me confirman cuando ya vean mi pantalla. Listo, Mónica, aquí lo estamos viendo. Igual, conforme vaya surgiendo la presentación, si tienen dudas, comentarios, pueden hacerlas en el chat y también levantando las manitas para que yo esté atento y también le apoye con eso a Mónica. Mónica. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por participar en este espacio que nosotros como EY estamos apoyando a todo el sector emprendedor a través de esta serie de capacitaciones y apoyos uno a uno que se va a estar dando durante pues, ciertas semanas y meses al equipo de Yo Emprendedor y tal vez explicar un poquito la dinámica. Nosotros queremos enfocarnos en los temas de aspectos legales para formalización de empresas emergentes. O sea, eso nos va a llevar como un recorrido desde por qué es necesario o por qué nosotros vemos que es aconsejable el tener esta formalización, cuáles son los pasos, requisitos, qué implica el tener es asumir ya ese compromiso de formalizarse como una empresa ante las autoridades de cada uno de los países, también con nuestros clientes y con el personal que trabaja con nosotros, además de ciertos tips o ciertas recomendaciones que nosotros consideramos que son necesarios tomar en cuenta para poder realmente llegar a triunfar y mantenerse en el tiempo con el negocio y el emprendimiento que se está iniciando. Entonces, hay algunos aspectos que tal vez sí puede ser que los mencione muy relacionados con la legislación salvadoreña, pero hay muchos de estos que son igual para el resto de la región, aunque tal vez el nombre de la denominación que se le manifieste a alguna institución o algún tipo de entidad pueda variar. Entonces, nosotros como asesores legales de los emprendedores y empresas pues, emergentes, hemos sido testigos de las omisiones legales más frecuentes y que han conllevado a que las empresas muchas veces no logren dar ese salto de calidad o ese salto al siguiente nivel para poderse mantener
en el tiempo y para poder crecer y llegar a otros mercados y a otro tipo de clientes. Entonces, vamos a ver algunos de los aspectos legales claves y que consideramos más importantes para poder lograr esta sostenibilidad en el tiempo y poder avanzar en esto. Uno de los puntos claves que nosotros vemos es que la falta de una estructura corporativa adecuada desde el inicio tiene muchas limitaciones para poder dar este avance o poder dar este salto de calidad o para poder llegar a otros mercados. Entonces, es claro y todos estamos conscientes que es muy difícil que de buenas a primeras o desde un inicio nosotros decíamos, voy a iniciar un negocio, voy a iniciar un startup, entonces de una sola vez voy a constituir una sociedad para iniciarlo. Esto al inicio del desarrollo de un negocio es muy difícil y definitivamente no es aconsejable, porque hay que iniciar ese proceso de ver si nuestro producto es bueno, si nuestro servicio es bueno, si tengo la capacidad para poder masificarlo también. Y es por ello que muchos de los emprendedores inician como pues una persona natural, como un comerciante individual o con alguna persona otro miembro de nuestra familia, algún amigo, alguien con quien decidimos, tenemos una idea en común o ideas afines y con las que podemos llegar a desarrollar ese negocio. Pero ya una vez que el negocio o que el proyecto ha iniciado, que está en marcha, que vemos que está sostenible en el tiempo, que empieza a crecer, entonces es importante tener ya la estructura corporativa para poder optar, como mencionaba antes, a otro tipo de clientes y a otro tipo de mercados. Entonces, ¿qué conlleva esto? A la creación del vehículo legal necesario para esto, que sería como la constitución de una sociedad. Entonces, la sociedad es un ente jurídico que se constituye a través de un acto, que es un contrato de sociedad entre dos o más personas que lo realizan, hacen ese acuerdo de voluntades en una escritura pública para poder bienes en común, conocimientos en común o con el fin de repartir entre sí los beneficios del negocio que puedan llegar a tener. Las sociedades son de dos tipos. Las sociedades son sociedades de personas o sociedades de capitales. Entonces, la diferencia entre la diferencia entre estas dos sociedades, dos tipos de sociedades, es que las sociedades de capitales, en el sentido de que la condición especial para constituir una sociedad, en el caso de las sociedades de personas, es la calidad personal, valga la redundancia, la calidad personal o la confianza que existe entre ellos o las atribuciones de sus socios. Mientras que en una sociedad de capitales la condición esencial es la contribución económica que hacen sus accionistas y que se representa en sus acciones. Entonces, ¿cuál de las sociedades de personas es la más común? Es la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual los socios son responsables solo hasta la medida de su inversión. Entonces, y normalmente en este tipo de sociedades, el nombre comercial de la sociedad tiene en muchas ocasiones el apellido o el nombre de alguna de las personas o la combinación de nombres o apellidos y seguido por la palabra limitada o RL, dependiendo del país o de la legislación que se tenga. Se constituye con un mínimo de 2 socios, en este caso no se llaman socios, no son accionistas, se constituye con un mínimo de 2 socios y puede tener hasta un número máximo de 25 socios. Estas personas lo que reciben son sus cuotas o participaciones sociales, no son acciones. En cuanto a las sociedades de capitales, la más común y que es la que normalmente todos escuchamos son las sociedades anónimas. Estas son el tipo de sociedades en las que los accionistas solo son responsables de las obligaciones de la sociedad hasta el importe de su participación en la sociedad. Es decir, no son responsables más allá
de su aportación económica en la sociedad que están constituyendo. Entonces, esta es la más utilizada, este tipo de sociedad es la más utilizada tanto en El Salvador como pues en el resto de la región. Y cabe destacar que es la más utilizada por el tema de la flexibilidad, sobre todo, bueno, por el tema de la responsabilidad que decíamos antes y por la flexibilidad, porque en esta sociedad las acciones son libremente transmisibles o transferibles a través de endoso de los certificados de acciones una vez que estas han sido totalmente pagadas por los accionistas. Entonces no hay ningún tipo de limitación y es más, o sea, si hubiese algún tipo de limitación en contrario, este se entendería que es como nulo o no escrito. Entonces, porque precisamente esa es la característica principal de este tipo de sociedades, la libre disponibilidad, la libre exposición de las acciones por el simple endoso para poder ser transferidas entre eso. De igual forma, la sociedad anónima en algunos de los países de Centroamérica, por ejemplo, en el caso de El Salvador, puede ser sociedad adicional de capital variable. Al adoptar este régimen de variabilidad de capital, los accionistas pueden aumentar y disminuir el capital de la sociedad sin tener mayores formalidades. Es decir, o sea, se toman acuerdos en juntas generales extraordinarias de accionistas, donde los accionistas acuerdan que es necesario capitalizar la sociedad, incrementar el capital pues, de trabajo y el capital de la misma para poder, para muchos temas, para poder tener un mejor estado financiero, para poder optar a créditos o a financiamiento de instituciones financieras, que lo que van a pedir la mayoría de las veces son, bueno, los estados financieros de la empresa, ver cómo está compuesto el capital, qué tan robusta es, qué tanto retorno tiene esa inversión que están haciendo, y es lo que la hace a la entidad poder optar a programas de financiamiento, pero demostrando que son una sociedad que aunque sea pequeña, que una startup, pero que es una empresa sólida. Entonces, muchas veces a través, los accionistas deciden ir haciendo estos aumentos de capital en la parte variable a través de estas juntas generales, que les da la facilidad sin tener que incurrir en mayores costos de modificaciones del pacto social, porque eso sucede con este tipo de régimen. Al ser de capital variable, se toman los acuerdos de aumento o de disminución de capital en la parte variable a través de juntas generales, y solamente se hacen anotaciones en los libros de aumento y disminución de capital, sin que exista pues mayor problema o mayor costo. O sea, no se tiene que modificar pacto social, no se tiene que llevar esta documentación al registro mercantil para hacer una modificación del pacto social. A diferencia, por ejemplo, de las sociedades de responsabilidad limitada, que si existe alguna modificación en la composición de las participaciones sociales de esta, sí tienen que haber modificaciones del pacto social, a menos que fuesen también con régimen de capital variable. Entonces, para resumir, en la sociedad de personas, la calidad personal de los socios es la condición esencial para la voluntad de asociarse. O sea, aquí yo quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de personas con mis hermanos, porque son mis hermanos y son las personas en las que yo pues más confío, y además este es un negocio familiar. Entonces yo sé que con mis hermanos voy a tener una sociedad que con intereses afines, y entonces quiero mantenerla de esa forma porque yo tengo confianza en mis hermanos, y entonces la condición de que sean mis hermanos, que sea mi familia, es la que me lleva a querer constituir una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de personas. En cambio, en una sociedad de capital, la calidad personal de los socios, los accionistas, no es lo que influye de forma esencial, sino que es la capacidad económica de poder aportar a esta entidad para constituirla, para hacerla crecer y para que tenga pues algún retorno de esta inversión. Entonces, la cual puede ser igualmente
un familiar, con terceros, con un amigo o con algún inversionista que nosotros consideremos que podemos ir creciendo, con quien tenemos intereses en común. Entonces, la responsabilidad de los socios, de los accionistas, según la naturaleza de la sociedad, es la que diferencia entre estos dos tipos de sociedades, como ya los mencionábamos. Y además la complejidad en uno y otro caso para poder hacer el traspaso de las acciones de las participaciones sociales, porque como decíamos antes, en las sociedades de capitales, las acciones se transmiten o se transfieren por el simple endoso en los certificados de acciones. En cambio, en la participación social no. Aquí tiene que haber una venta de la participación social y tiene que haber una modificación del pacto social para poder evidenciar esta modificación de socios en el pacto social. Entonces, ¿cómo se constituye una sociedad? Independientemente de cualquiera de los casos que sea, si es una sociedad de personas o una sociedad de capitales, se tiene que constituir a través de una escritura pública. O sea, todavía a nivel de Centroamérica, en la región, todavía es muy legalista y muy rigorista en ese sentido el derecho mercantil para poder constituir una sociedad. Sí se tiene que realizar una escritura pública ante notario y esta escritura tiene que ser inscrita en los registros mercantiles, en el registro de comercio de cada uno de los países para que esta entidad, para que esa sociedad nazca a la vida jurídica. A diferencia de países como por ejemplo Estados Unidos, donde hay, pues ustedes pueden crear una sociedad o una empresa a través de una página web, se meten, la compran, una sociedad que ya existe, etcétera, etcétera, sin mayor requisitos y se obtiene el número tributario y ya puede empezar a operar. Acá no, acá es todavía mucho más formal y se tienen que seguir todo este tipo de requisitos. En el caso de El Salvador hay una campaña desde hace ya algunos años, una campaña bastante fuerte tratando de incentivar a las personas que se formalicen, a que precisamente que puedan ya constituir una sociedad, que puedan constituir una entidad con mayor facilidad sin tener que incurrir en mayores costos o tener pues mayores trabas. Entonces ellos impulsaron un proyecto que se llama miempresa.gov.sb. Yo sé que es una plataforma a través de la cual se pueden hacer, se puede subir la documentación y la información necesaria para constituir una sociedad, para obtener la aprobación, inscribirla, inscribir el balance inicial, la matrícula de comercio, que es lo que en muchas legislaciones también le llaman patente de comercio, que es la autorización o la habilitación para poder ejercer actos de comercio en un país con un establecimiento comercial o incluso pues más adelante cuando vayan creciendo sucursales de esta misma establecimiento comercial. Entonces, a través de esta plataforma se puede obtener todo eso, incluyendo también, una vez que la sociedad queda inscrita, el número de identificación tributaria, la tarjeta de IVA de la sociedad y también la inscripción en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en caso que la empresa vaya a tener empleados desde el día 1 que se constituye. Entonces, realmente es una de las apuestas que ha hecho el gobierno para tratar de facilitar la constitución de entidades. Tal vez no es con la facilidad o con la ligereza o con la rapidez que se puede constituir una entidad por ejemplo, como decíamos antes, en Estados Unidos, pero sí facilita de gran manera la constitución de esta entidad. Entonces, como mencionaba antes, cualquier persona puede ejercer actos de comercio, ya sean industriales o de servicios, sin necesidad de crear una sociedad, ¿verdad? Entonces, en caso de que las personas no estén todavía listas o no tengan el capital necesario aún para poder constituir una entidad, pueden desarrollar sus actividades comerciales, mercantiles y de servicios de forma individual, como comerciantes individuales. Entonces, pero también tienen que tener como comerciantes individuales cierto tipo de formalización
¿Por qué? Porque si ustedes quieren ofertar sus productos o ofertar sus servicios a compañías grandes o a, por ejemplo, a empresas de seguros, a un hospital, a empresas, por ejemplo, les pongo el caso como Iguay, que ustedes tuvieran un producto que quisieran ofertarlo para los empleados de ellos y demás, este tipo de instituciones o este tipo de empresas, lo que les van a pedir es que el comerciante individual les pueda dar una factura, que pueda emitirles un comprobante de crédito fiscal, porque de lo contrario, cualquier pago que se les haga no sería deducible impuestos, no se podría deducir el IVA y demás. Entonces, sí genera complicaciones para las empresas que son formales, que podrían ser usuarios de sus servicios o usuarios de sus productos, si la persona individual no está formalizada, si no cuenta con una tarjeta de IVA, si no tiene el NIT, si no declara impuestos. O sea, no necesariamente que tenga que ser una persona que tenga un establecimiento comercial. De hecho, la pandemia nos dejó el mejor ejemplo de que las personas pudieron iniciar proyectos personales, proyectos de vida, iniciar negocios desde su casa, con su computadora, en la virtualidad, en las cocinas de su casa, en las cocheras de su casa, y desde ahí salir a entregar pedidos, desde ahí enviar por computadora, por correo electrónico un entregable y demás. O sea, esa era una tendencia que ya se venía desarrollando y que venía generándose a través de los años. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 aceleró ese proceso. Entonces, y nos dejó esa enseñanza de que un emprendedor, que un startup no necesita contar con un espacio físico, con una oficina, con un local rentado para poder iniciar un negocio y para poder emprender un negocio. Ojo, para poder iniciar un negocio, para poder emprender. Pero si es el emprendedor ya quiere pasar al siguiente nivel, tener otro tipo de clientes, ya no simplemente hacer ventas a través de Facebook o de Instagram, que las redes sociales es hoy por hoy una de las mejores plataformas para poder vender sus productos y vender servicios, pero ya para poder optar a otro tipo de clientes, a masificar sus actividades, sí necesitan tener entonces cierto nivel de formalización, incluso siendo comerciantes individuales. Entonces, dentro de las obligaciones que tienen los comerciantes individuales, existe, bueno, obtener la matrícula como comerciante individual, ya no como comerciante social, porque todavía no tenemos una sociedad. En el caso de la sociedad también se necesita tener la matrícula de empresa como comerciante social, que es, como mencionaba antes, la patente de comercio o el documento habilitante para poder ejercer actividades comerciales o actividades mercantiles en un país. Esta matrícula de comercio o esta patente de comercio se renueva anualmente, se tiene que renovar. Entonces sí es importante que como empresas, como emprendedores, sepamos que hay ciertas obligaciones formales que tenemos que cumplir y tener detallado y bien calendarizado dentro de nuestras obligaciones mensuales y anuales que debemos cumplir una vez que ya estemos formalizados. Mensuales, como que la declaración de impuestos, declaración de pago a cuenta, IVA, ISR retenido, etcétera. Dentro de las anuales, la obligación de tener que renovar mi matrícula de comercio, si ya tengo un local comercial, o estar inscrito ante la municipalidad, pagar los impuestos municipales del giro del negocio que estoy realizando. Entonces, es importante que todas ese tipo de obligaciones formales de ser ya un comerciante individual o un comerciante social, los estamos cumpliendo, que tenemos mapeado esto y que tenemos calendarizadas nuestras obligaciones.
¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, muchas de las empresas ya pues más grandes o clientes a los que podemos llegar a tocarles la puerta y ofrecerles nuestros servicios nos van a decir, bueno, dentro de su documentación, presénteme las últimas 3 declaraciones de impuestos que usted hizo, presénteme su matrícula de comercio renovada que se encuentra vigente, presénteme la solvencia de la municipalidad, que usted está al día en el pago de sus impuestos municipales, tanto de tasas como de impuestos por el negocio. Entonces, si no tenemos el cuidado de mantener al día todas nuestros permisos, nuestras autorizaciones, nuestras licencias para poder realizar nuestras actividades mercantiles o comerciales o de servicios, eso puede ser un obstáculo para que la empresa pueda continuar en el camino de prestar sus servicios y crecer de forma continua dentro del giro del negocio que está haciendo. Y adicionalmente tiene que llevar contabilidad formal, o sea, primero, si uno es un negocio que incipiente, que no es muy grande, que todavía no tiene un capital demasiado grande, la contabilidad incluso la puede llevar el mismo emprendedor, pero ya cuando tiene activos superiores a cierta cantidad de dinero, pues lo ideal es que se tiene que llevar a través de un contador y que esto se manifieste anualmente a través del depósito de balance anual que se presenta y los estados de resultados a través auditados de todo el ejercicio fiscal anterior. Entonces, los actos de comercio, como mencionaba antes, desde el punto de vista jurídico, los puede realizar cualquier persona. Cualquier persona natural o jurídica puede ejercer el comercio porque se entiende que un acto de comercio es realizar una actividad comercial o mercantil de forma reiterada, continua y de forma masiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que yo viajé a Estados Unidos y fui a un outlet store y compré ropa y la traje de regreso y se las enseñé a mis amigos, a mis familiares, y me puse a vender y vendí todo el producto que tenía. Eso no me convierte a mí en un comerciante individual y un comerciante social. Eso simplemente yo hice una venta e invertí cierta cantidad de dinero, gané cierto excedente porque lo vendía más y súper bien y ya salí de eso. Eso no me convierte a mí en un comerciante. Eso no quiere decir que yo tengo una empresa mercantil ni me convierte en un comerciante individual, porque no lo estoy haciendo de forma continua, no lo estoy haciendo en masa y por empresa. Ahora bien, si yo decido dedicarme de forma continua a hacer esto, yo viajo todos los meses voy, compro productos en Estados Unidos, en otro lugar, vengo a El Salvador y aquí empiezo a venderlos. Ahí sí ya cambia la situación, porque lo estoy haciendo de forma continua, de manera continuada y de forma masiva. Entonces, es muy importante entender la diferencia o estar claros de qué constituye un acto de comercio y qué no. O sea, el hacerlo de una forma individualizada o de una forma casual una sola vez, eso no me hace a mí un comerciante. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un comerciante para poder realizar actos de comercio? Bueno, el primero, tener capacidad jurídica para el ejercicio. O sea, quiere decir que yo no he perdido mis capacidades, mis facultades para poder realizar. O sea, no he sido declarado en quiebra, no soy una persona que está siendo perseguida por la justicia, etcétera. O sea, soy una persona en el libre ejercicio de mis derechos y puedo realizar cualquier tipo de actividad lícita, mercantil, porque no tengo ningún tipo de limitación. Ese es el primero. En el caso de que si fuese un extranjero, que estos pueden realizar el comercio en El Salvador, siempre y cuando estén sujetos a la legislación pues, local. Y esto no solamente es en El Salvador, sino que también en cualquiera de los otros países de la región. Obviamente habrán que cumplir ciertos requisitos también porque dependerá si yo voy a realizar actividades mercantiles o comerciales de forma permanente en algún país, pues tengo que analizar también los temas
migratorios, permisos, autorizaciones de trabajo y demás, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema, pero sí existe la posibilidad de que un extranjero pueda realizar actos de comercio en cualquiera de los otros países, en tanto llene los requisitos y se someta a la legislación local. Entonces, el tercero es, como decíamos antes, ejercer de forma cotidiana los actos reputados como de comercio. Es decir, hacerlo de forma continua, en masa y por empresa. Se le llama, o sea, es la forma de hacerlo, de entenderlo en el lenguaje legal, pero quiere decir que es algo que voy a hacer de forma reiterada y no simplemente como un acto eventual. Y ser personas capaces para ejercer actos jurídicos, que era lo que ya dijimos antes, o no tener ningún tipo de inhabilitación. Entonces, para hacer como un resumen de esta parte, entonces, ¿quiénes pueden realizar actos de comercio? Los comerciantes individuales, que son las personas naturales que ejecutan actos de comercio de forma masiva y continua, y los comerciantes sociales, que son las sociedades, que es una entidad firmada por 2 o más personas que realizan un contrato solemne ante un notario que constituye una escritura y aportan determinados bienes o actividades o hacen cualquier otro tipo de aporte dependiendo de los acuerdos que se tengan con las personas con las que hemos deseado asociarnos, con el fin de repartir beneficios en el negocio, de hacer crecer el negocio. ¿Y cuál es la principal característica? El tener una utilidad. O sea, la finalidad principal de una sociedad es el fin de lucro. Yo no voy a constituir una sociedad para tener una institución de beneficencia o para realizar actividades pro bono. No, una sociedad no es para eso. La finalidad de una sociedad es tener un lucro, tener un ingreso, tener una utilidad y lucrarme y beneficiarme de las actividades que esta entidad vaya a realizar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos decidido dar el salto de comerciante individual a un comerciante social, es decir, a constituir una sociedad? Bueno, ya estoy listo, tengo la persona o las personas con las que he decidido que me voy a asociar para constituir esta sociedad y para hacer crecer. Entonces, ya puedo pasar al siguiente nivel, ya nos vamos a formalizar. Aparte de lo que ya mencionamos antes, que es lo de pues, ante un notario, constituir la sociedad, tener balance inicial, etcétera, etcétera, dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos a los startups, a las empresas emergentes, a las empresas pequeñas, es que precisamente por la naturaleza y por las condiciones en las que estas empresas se crean, hay que tener ciertas normas o ciertos acuerdos y establecer ciertas estrategias para tratar de asegurar o garantizar la permanencia de los inversionistas o los fundadores dentro de esta sociedad y hacerla crecer con el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, la situación sería dispareja, sería diferente. Les pongo, por ejemplo, un caso. Resulta que, un ejemplo, resulta que a raíz de la pandemia, una amiga y yo nos quedamos sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo y entonces resultó que entre las dos teníamos ciertas habilidades que nos llevaban a poder tener una empresita con intereses comunes. Yo puedo hacer pasteles, puedo hacer repostería y ella puede planear eventos. Entonces decidimos iniciar una empresa de planeación de eventos y además de catering, o sea, preparar los pasteles, preparar todo el banquete para los... Entonces, y nos empezó a ir bien, y decidimos en este momento, bueno, ya podemos optar para dar el salto de calidad. Nos vamos a asociar, vamos a constituir una sociedad. Pero, como todo negocio, y como ustedes mejor que nadie lo saben, este tipo de negocios, sobre todo al inicio, son muy cíclicos. Entonces, ojalá y todos tuviésemos pedidos continuos y clientes de forma continua y que todos los meses lográramos salir
en verde con nuestros números, que no tuvimos un mes flojo, que logramos llenar, llenar y cubrir todas las obligaciones que tenemos que cubrir y demás, pero no es así, no necesariamente es así. Entonces, resulta que mi amiga y yo constituimos la sociedad y empezábamos a trabajar y todo, pero a los 6 meses que de pronto ya habíamos constituido la sociedad, que las dos estamos poniendo dinero, que las dos estamos invirtiendo en esto, para que trabajamos día y noche, que en las noches nos desvelamos preparando el catering, que decoraciones y demás. A los 6 meses a mi amiga viene y ella le hacen una oferta de empleo. Le hacen una oferta de trabajo en una empresa estable, donde todos los meses va a tener un salario estable, pase lo que pase, va a ganar siempre lo mismo, va a tener su médico y demás. Entonces viene y me dice, Mónica, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar en la empresa. Ya no puedo continuar porque ya me salió un trabajo, yo estaba esperando y como yo necesito tener estabilidad, me voy. Entonces, y me quedo yo de pronto sola con una participación del 50% de una sociedad y ella tiene otro 50% y empiezo yo a tratar de sacar la empresa adelante, pero ella trabajando desde su empresa estable, recibiendo su salario completo y tiene otro tipo de obligaciones, y entonces lo cual lleva a que exista una situación de disparidad en esta relación. Entonces, aquí es donde nosotros recomendamos que se generen acuerdos de accionistas, acuerdos de socios que establezcan ciertas obligaciones o ciertos requerimientos o ciertas condiciones para cuando decidimos nosotros asociarnos con alguien, para que tengamos igualdad de condiciones e igualdad de compromisos en esta relación que se está llevando a cabo. Entonces, además de constituir la sociedad en escritura pública, nosotros siempre recomendamos, o consideramos que es ideal, como decíamos, suscribir un acuerdo de socios. Entonces, que donde haya un equilibrio de protección a los inversionistas, tanto para que exista sobre temas de control excesivo, ¿verdad? De las posiciones de la empresa, o para fijar mecanismos que establezcan la opción de poder salir de la entidad, vender las acciones o para poder, perdón. Adelante, Mónica. Ah, se me cortó algo, Kenny. No, muy bien, te digo, termina la idea porque ahorita hay unas preguntas muy interesantes que también están haciendo el chat que me encantaría compartirlas por acá. Ok, perfecto. Entonces, este pacto de socios o este acuerdo de accionistas debería establecer una serie de obligaciones para los emprendedores, como por ejemplo el tema de la permanencia. Entonces, establecer que deberán permanecer un X número de años, ¿verdad? Para poder optar a que se les entreguen el 100% de sus acciones o a un acuerdo de exclusividad en el cual establecer que ninguna de las partes que nos estamos asociando vamos a impulsar otro tipo de startups o una startups o no competencia, que vamos a trabajar en una empresa de la competencia porque de pronto nos ofrecieron un poco más. Entonces, ojo, que es muy importante estar claros que algunas de estas cláusulas o algunas de estos acuerdos para algunas legislaciones pueden considerarse que son abusivas o que representan algún tipo de limitación a la libre disposición o al libre trabajo, o sea, de decir eso, pero se supone, o sea, porque un acuerdo de socios que puede también además sujetarse a cierto tipo, a normas de legislación en caso de incumplimiento y demás, lo hacemos o se hacen porque se quiere alcanzar un objetivo afín, un objetivo en común. Entonces, las partes que están involucradas tienen que aprender que debe haber un ganar-ganar y un ceder-ceder, porque todos vamos a estar en las mismas condiciones, todos vamos a tener el mismo tipo de limitaciones para que todos tengamos el mismo apetito de crecimiento dentro de la estructura y para que el negocio también tenga crecimiento que se repute en mayor retorno de nuestra inversión. Entonces, uno
de los ejemplos, eso, de los casos es el vesting. Pero antes de pasar con el vesting, no sé qué ni si quería Sí, comentar usted algo. Correcto, Mónica. Por aquí hay algunas preguntas que nos hace tanto Delvin Cruz como Byron. Creo que la pregunta de Delvin se asociaba un poco a lo que hablabas en una primera parte sobre el tema de los contratos, por ejemplo. Y creo que aquí viene una pregunta que tiene que ver con el vesting. Por ejemplo, nos dice Delvin, tengo una duda, ¿un contrato vesting tiene validez solo para entendimientos internos de los socios de acuerdo a lo que firman? ¿O para que tenga validez, debe validarse con algún trámite legal externo? Los contratos de vesting son acuerdos internos de la sociedad, pero se pueden someter a legislación y nuestra recomendación normalmente es que ese tipo de acuerdos, o sea, por la naturaleza y la complejidad que tienen y por ser tan de avanzada para algunas de nuestras legislaciones, que sea sometida en caso de incumplimiento a un arbitraje. Ahora hay cámaras y entidades que apoyan arbitrajes sin costos demasiado altos, pero que sí entienden la naturaleza de este tipo de acuerdos y que pueden a través de una visión mucho más novedosa de los árbitros, el poder dirimir un conflicto de esta naturaleza. No así, por ejemplo, los tribunales comunes. Los tribunales comunes, un juez está encasillado en lo que dice la ley, esto no está tal vez regulado de esta forma. Entonces, sí, nosotros recomendamos que sea sometido a tribunales arbitrales en caso de algún tipo de incumplimiento, porque un árbitro tiene como que mayor capacidad de ver o de dilucidar o dirimir un conflicto de esta naturaleza. Perfecto, Mónica, gracias por contestarnos esa pregunta. Hay otra pregunta directamente como en esta línea y nos dice, según lo que entiendo, una sociedad anónima, si sale un socio, basta con que ese socio endose sus acciones hacia los demás que quedan y listo. No hay ningún otro trámite que hacer directamente, nos cuenta Delvin, nos pregunta. En una sociedad anónima, para poder transferir las acciones, tienen que estar completamente pagadas. Empecemos por ahí. La sociedad se puede constituir suscribiendo un capital X, pero pagando cierta porcentaje de ese capital X. Y se acuerda que el resto del capital que ha sido suscrito, pero no pagado, se va a pagar en un plazo de 1 o 2 años, dependiendo del lugar en el que se ha establecido la sociedad y los acuerdos que se tengan. Para yo poder transferir esas acciones, tengo que tenerlas totalmente pagadas. Y además, tengo que seguir los requisitos que se han establecido o no en el pacto social. Muchos de los pactos sociales establecen que antes de yo poderle vender mis acciones a un tercero o ofertarlos a un tercero o transferirlos a cualquier X, se los tengo que ofrecer primero a los accionistas de la misma sociedad, a mis otros accionistas. Si ellos dicen, no las quiero comprar, no me interesa comprártelas, entonces yo sí las puedo vender a un tercero, transferírselas a un tercero libremente. Pero eso es en el tema formal legal de transferencia de acciones. Pero en el caso del vesting, sí se establecen como ciertos, como milestones para poder hacer esta transferencia de acciones a los socios fundadores o a los accionistas fundadores de la sociedad. Entonces, tal vez si ahondamos un poco ahí, el vesting es un pacto que se hace, un pacto, un acuerdo que se hace con el propósito de impedir que tanto accionistas como socios fundadores en la empresa puedan retirar sus acciones hasta cumplir un determinado tiempo. Entonces, no hay una fórmula específica para el tema del vesting. O sea, esto uno lo puede hacer tailor-made, o sea, decidirlo de acuerdo a las necesidades o a los acuerdos internos de cada uno de las sociedades o de las entidades, pero normalmente se establecen en plazos de entre 2 y 5 años para poder ir haciendo esta obtención o acreditación de porcentajes accionarios dentro de las acciones. Entonces, hay que estar claros de que el tema del vesting no solamente funciona para los temas de los socios o de los accionistas. El vesting también puede servir como un incentivo para empleados clave de la operación. Entonces,
¿Qué pasa si yo me doy cuenta que de pronto entró un empleado a trabajar con nosotros que es muy bueno, que es brillante, que es el que desarrolla las ideas, que aporta las ideas, etcétera? Entonces, que es alguien que yo sé que quiero tener de forma permanente en mi organización, y que no se vaya a llevar, o sea, de pronto todo ese conocimiento a trabajar con la competencia y me va a dejar a mí fuera de mercado. Entonces, el vesting puede ser utilizado también para empleados claves, para generarles ese incentivo de en algún momento llegar a tener una participación accionaria dentro de la sociedad, y que esto haga que tenga el apetito por crecer y por mantenerse dentro de la organización. Entonces, bueno, tal vez si hablamos primero como del vesting para los cofundadores, por lo general, como les decía, es un acuerdo de socios para protegerlos a cualquiera de ellos, para protegerlos a cualquiera o a todos, por si alguno abandona el proyecto, como el caso que mencionaba antes, alguien de pronto le salió un trabajo permanente, se va a ir a vivir fuera del país, le salió una maestría, lo que sea. Entonces, y sería injusto para los otros que se quedan en el proyecto, que están trabajando, poniendo dinero y demás, que simplemente se vaya teniendo sus acciones, nosotros seguimos trabajando y bueno, y entonces resulta que como él tiene sus acciones, tiene derecho a que todos los años y de pronto utilidades, se le paguen utilidades y demás, aunque pues no haya hecho nada, ¿verdad? Entonces es por eso que se hace este tipo de acuerdos de vesting en estos negocios y nosotros lo recomendamos. Entonces, vaya, por ejemplo, se puede pactar desde la siguiente forma: que transcurrido el primer año, a todos los accionistas se les va a entregar o tendrán derecho a la totalidad del 25% de sus acciones. Transcurrido el segundo año, tendrán derecho al 50% de su totalidad de las acciones. Y así, se pueden ir estableciendo porcentajes de forma tal que si al llegar el año 3 o 4, ya tienen el 100% de sus acciones, y en ese momento, cuando ya tal vez la sociedad ha llegado a un punto de inflexión, a cierto equilibrio de permanencia en el tiempo, de permanencia de la inversión, y que ya está generando un revenue pues atractivo para todos, bueno, entonces, mire, resulta que siempre igual si me quiero ir, perfecto, ya trabajaste aquí tus 4 años, ya diste lo que tenías que dar, entonces las acciones nos las vendes a nosotros se las compramos, si no te las quieres comprar, se las podemos vender a un tercero o a uno de los empleados claves, como decíamos, pero ya obtuvimos, o ya se obtuvo la sociedad y el resto de los socios, la cuota de sacrificio, de trabajo, de inversión, y de mantenerse en el tiempo que se esperaba para que el negocio pudiese pues, prosperar o mantenerse en el tiempo. Ese solo es un ejemplo. Obviamente, como decía antes, las reglas pueden variar de los porcentajes o la forma en la que se establezcan alcanzar esos niveles, o sea, eso dependerá de cada una de las empresas, ¿verdad? Y de ahí el vesting para los empleados, que era como mencionamos antes, funciona diferente. En ellos lo que se hace es que se crea un compromiso de permanencia en la empresa. Es decir, que ya los empleados que lleguen a cierto tiempo de estar trabajando aquí en la empresa, por decir algo, que alcancen 5 años de trabajo continuo con nosotros, que llegan a sus metas, tienen sus métricas, etcétera, etcétera. Al llegar al 5.º año, tienen opción a comprar cierto porcentaje de acciones. Digamos que en ese momento puede ser que vamos a hacer un levantamiento de capital, bueno, se establece que vamos a hacer un levantamiento de capital, y todos los empleados o el trabajador clave que nosotros creemos que ya tiene 5 años, le hacemos la oferta de, bueno, mira, vamos a hacer un levantamiento de capital, vos puedes tener opción a comprar o adquirir estas acciones de serie A, porque podrían ser unas acciones diferenciadas, claro, a las de los socios fundadores. ¿Por qué? Porque el riesgo del negocio, el capital inicial, el permanecerse, lo asumieron los accionistas fundadores, los socios fundadores. Entonces, sería bastante, o a veces sería un poco injusto que tuviesen el mismo nivel o el mismo categoría de acciones o los mismos derechos que los que asumieron todos los riesgos y han puesto todo el sacrificio, y estos pues vienen ahorita después de 5 años, obviamente que sí han dado la talla con su trabajo y todo, pero tener las mismas condiciones de los socios fundadores. Entonces, muchas veces cuando se hacen ese tipo de levantamientos de capital, se les hacen entonces ya ese ofrecimiento de acciones
de otro tipo, ¿no? De serie A o serie B, dependiendo de lo que se establezca, pero ya se genera otro tipo de incentivo a estos empleados para quedarse, porque ya son dueños de la empresa, ya son dueños de la inversión, entonces sí tienen ya un interés personal en ver que la empresa crezca y prospere. Entonces, y que no se vaya obviamente con la competencia, que es lo que todos buscamos, de que alguien con esas capacidades y con los conocimientos que adquirido no se vaya a ir con la competencia o vaya a ir a emprender un negocio propio que vaya a competir con lo que nosotros hemos estado lidiando durante todo este tiempo. Claro, Mónica, aprovecho este espacio para leer algunas consultas que están asociadas a este tema justamente. Y Byron por aquí nos dice, si el emprendimiento está dentro de una institución formal, siempre se tiene que buscar legalidad para el producto. Después hay unas 3 preguntas más que me encantaría leer después de esta de Byron. Pero ¿cómo? No entiendo, o sea, no entiendo la pregunta, porque, o sea, la legalidad, o sea, se refiere a que la empresa ya esté formalizada. Sí, más bien, Byron, si puedes comentarnos en el chat para poder profundizar un poquito también en la respuesta de la pregunta, sería sumamente valioso. Mientras lo haces, voy a comentarles que la grabación de la sesión de hoy vamos a compartírselas porque veo muchas consultas en el chat. Se las vamos a compartir al correo electrónico una vez finalice la sesión, y también voy a hacer un recorrido cuando finalicemos esta sesión para que veamos un poquito cómo funciona la plataforma de Yo Emprendedor Academy, que ahí mismo va a estar albergada la grabación. Rebeca, conforme las preguntas nos dice, primero Juan nos dice, ¿cómo funcionan las ganancias conforme a las acciones de las empresas, Mónica? ¿Cómo funciona, perdón? Las ganancias conforme a las acciones de la empresa. Las ganancias o las utilidades se reparten en el ejercicio fiscal siguiente, al ejercicio fiscal que se cierra, que normalmente en casi todos los países es del 1 de enero al 31 de diciembre, cuando se da el cierre fiscal y se hace el cierre fiscal y se emiten los estados financieros y demás, las utilidades o las ganancias que se tienen se reparten, si se acuerdan repartir, se reparten en base a la participación, a la cantidad de participación accionaria que cada uno de ellos tienen, a lo cual se les hace simplemente una retención de impuesto sobre esa utilidad, que normalmente es menor a cualquier otro tipo de impuesto, porque ya son las utilidades fuera de impuesto que ya la sociedad pagó. Entonces, pero el reparto de ganancias es en proporción a la cantidad de acciones o a la participación social que cada accionista o cada socio tiene dentro de la empresa. Y ojo que no es indispensable o es absolutamente necesario repartir esas utilidades de forma anual. Podrían dejarse como reservadas o incluso reinvertirse en la empresa, capitalizarse o simplemente dejarse ahí como on hold de repartirse hasta futuros ejercicios, dependiendo de si no se sabe cómo van a estar la situación, entonces mejor tenerlo guardado como una reserva. Pero sí es en base a la proporción que cada uno tiene dentro de la sociedad. Claro, buenísimo, Mónica, gracias. Y también Rebeca nos comparte por acá una consulta. Bueno, ya te doy el espacio para que nos puedas comentar. Aquí te veo con el audio encendido. Dice Rebeca, ¿cómo afecta o cuál es la consecuencia al no tener licencia, no estar declarando impuestos para querer crecer de forma continua y encontrar nuevos mercados? Es una pregunta muy interesante. Sí, era lo que mencionaba antes. O sea, si tú querés pasar ya a otro nivel y optar a otro tipo de clientes, entrar en otro tipo de plataformas, tenés que estar formalizado, porque lo primero que te van a pedir a alguien para poder tener o adquirir tus servicios o tus productos es que le des una factura, que le des un comprobante de crédito fiscal. Y si no estás formalizado, si no tenés la capacidad de poder solventar tributariamente las obligaciones, muchas empresas no te van a comprar, no te van a poner dentro de sus proveedores, no te van a dar de alta para poder te invitar a ferias que existen al nivel de las empresas. Vas a estar muy limitada, te vas a seguir manteniendo entonces como el que vende de manera informal en redes sociales, o que vas a los mercaditos de emprendedores y demás, que está bien para iniciar,
pero no si ya querés optar de forma masiva a crecer, a tener empleados, a tener entonces mayor capacidad instalada y a poder tener más clientes y entrar a otro sector ya formal. Muy bien, gracias Mónica. Byron, yo creo que por acá más bien te habilitamos un espacio para que nos puedas contar. Adelante. Buenas, soy de Nicaragua, ¿verdad? Trabajo en una universidad intercultural, Huracán, y dentro de la universidad se está haciendo el emprendedurismo de miel de abeja, porque tenemos una finca. Entonces mi pregunta es, ¿el producto de la universidad se tiene que trabajar con la misma legalidad de la universidad o se tiene que hacer otro proceso para este producto? Porque no es, la universidad no se dedica, ¿verdad?, a esto, sino que a educación. Pero dentro de ella nosotros hacemos ese emprendedurismo. Esa era la consulta. Pero el emprendedurismo le pertenece a la universidad o Sí, le pertenece al grupo de estudiantes o a la carrera o le pertenece a la universidad porque es una unidad productiva de la universidad. habría que analizar la legislación nicaragüense, perdón, a ver que hasta dónde les permite eso. Pero como usted bien lo mencionaba, Byron, ese no es el giro principal de la universidad. Acuérdese Así es. que esto va a ser una actividad que se va a dedicar, tiene fines de lucro y una universidad no tiene fines de lucro. Entonces, ahí habría como una disparidad en ese sentido. Además, para poder vender este producto de forma masiva, tiene que obtener permisos sanitarios, tiene que inscribirlo ante las autoridades de salud, etcétera, etcétera. Y si de pronto quieren llegar a obtener canales de distribución, venta, ponerlos en supermercados, en tiendas, te van a tener que tener todas estas licencias, todos estos permisos, cosa que la universidad no va a poder tener. Ok, Entonces, sí entendido, habría entendido. que revisar bien con la legislación, pero sí, a priori le diría que definitivamente no es algo que podían hacer o que deberían hacer, y mucho más si la intención es llegar a masificar la venta de este producto, a ponerlo en plataformas. Y como le decía, hay que seguir los procesos de registro sanitario, de obtención de licencias sanitarias para este tipo, porque además es un perecedero y es un consumible que tiene que llenar todos los requisitos y procesos de salud necesarios. Ok, entendido, gracias. Gracias, Byron. Adelante, Mónica. Vamos a hacer este primer corte con algunas preguntas que son muy interesantes para que también Sí, vayamos avanzando con la pues presentación. sí, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Es un Adelante. poquito. Entonces, bueno, entonces recapitulando lo que mencionábamos antes, es importante tener acuerdos entre accionistas, fundadores y tanto con los inversionistas y empleados para asegurar la permanencia del negocio y del proyecto en el tiempo y que pueda pues asegurar que todos vayamos navegando en el mismo sentido y con los mismos intereses y con las mismas, realmente con las mismas capacidades y las mismas metas. El tercer punto que es importante tener en cuenta es tener los modelos de contratos que favorezcan a la compañía. O sea, los contratos, hay como tres grandes rubros importantes que se tienen que tener en cuenta en los contratos. O sea, tenemos que tener contratos con clientes y proveedores que sean concisos y precisos. Y los contratos tienen que tener cláusulas de confidencialidad sobre los temas que se estén acordando en el mismo, o sea, sobre temas de negocios, precios y demás, o sea, para asegurarnos que no tengamos, que no tengamos robo de información o robo o pérdida de estrategias de negocios y demás que después vayan a beneficiar a terceros, competidores y demás. Y también tienen que tener regulación de la limitación de responsabilidad y la resolución de conflictos. Esos son como que los puntos más importantes que deben tener. O sea, ¿por qué con clientes, con proveedores, contratos con clientes y proveedores? Porque si nosotros no tenemos contratos que estén bien estructurados, que tengan el mínimo de cláusulas completamente claras y precisas de cómo se va a regular la relación comercial entre nosotros como emprendedores, con nuestros clientes o con nuestros proveedores, podemos llegar a tener problemas y litigios
que simplemente se van a ver traducidos en pérdida de dinero, pérdida de tiempo, en molestias o incluso llegar a tener problemas de fama comercial y demás. Entonces, estos punto es bien importante tenerlos en cuenta dentro para poder ir creciendo en el negocio. El otro punto importante es tener toda la documentación laboral necesaria. Vamos a ver, muchas veces cuando estamos iniciando un negocio, no necesariamente de inicio o a priori vamos a tener empleados. Y a veces al inicio, bueno, ustedes lo saben, ustedes son el dueño, el accionista, el empleado, el delivery, el todo. O sea, pero a medida de que la empresa va creciendo, ya se formalizó y va optando a tener pues mayor participación en el mercado, más clientes, entonces ya nos vemos en la necesidad de contratar trabajadores, contratar empleados. Entonces, y es bien importante que con las personas que estamos contratando, estemos nosotros en cumplimiento legal de todos los requerimientos que esto conlleva. ¿Qué quiere decir esto? Tener los contratos de trabajo adecuados dependiendo del emprendimiento que nosotros tengamos o el tipo de negocio o startup que nosotros tengamos. Tener contratos o cláusulas de confidencialidad dentro de estos contratos con los trabajadores, porque nuevamente nuestro mayor activo en las empresas o en muchas de nuestras empresas o en los emprendimientos que tenemos son los conocimientos que nosotros tenemos para desarrollar un producto o para prestar un servicio. Entonces, si nosotros no tenemos las condiciones o las cláusulas de confidencialidad necesarias que vayan a proteger esa información o ese activo, esos secretos industriales, esas fórmulas que nosotros hemos desarrollado, ese proceso que nosotros desarrollamos, ese software que nosotros estamos desarrollando. Entonces, eso fácilmente puede irse, esa información, esa fuga de información con los empleados que de pronto el día de mañana digan, mire, yo renuncio, me voy con un competidor, pero yo voy y beneficio al tercero, a ese competidor, con todos los conocimientos que yo adquirí dentro de esta empresa y que puedo poner en peligro la porción de mercado que se tenga ya ganada o simplemente iniciar un tipo de competencias leales. Entonces es bien importante eso. Y de ahí el otro tema es los derechos sobre las invenciones. ¿Qué es esto? Los derechos de las invenciones aplican sobre todo en las empresas de tecnología o en las empresas que desarrollan algún tipo de producto alimenticio. Entonces, muchos de nosotros no tenemos, o sea, tenemos la idea, tenemos tal vez el recurso, el capital para poder iniciar un proyecto, un emprendimiento, pero tal vez no tenemos las capacidades técnicas necesarias para ciertas cosas. Entonces vemos en la necesidad de subcontratar o contratar a alguien que tenga las capacidades técnicas para poder desarrollar el producto o el servicio que nosotros queremos. Entonces, ¿y por qué les decía entonces que esto es sobre todo en los temas de software? Porque nosotros nos hemos encontrado con muchas empresas o startups que se quieren dedicar al desarrollo de aplicaciones o temas en el rubro de tecnología que contratan developers, ingenieros en sistemas, programadores, etcétera, etcétera, y no han suscrito los contratos necesarios en los cuales se establezca que cualquier tipo de invención, cualquier tipo de desarrollo de software, cualquier tipo de desarrollo de programa, de generación de procesos, de fórmulas, o sea, que se desarrolle, que esta persona realice o cree o desarrolle durante la relación de trabajo, durante la prestación de los servicios a favor de mi empresa, me pertenece a mí. Y los derechos me pertenecen a mí. Y yo soy quien tiene los derechos de explotar, de vender, de hacer lo que sea con ese producto, con ese servicio, con ese software o con lo que sea que está desarrollando para mí. Sí, y este tema es bien importante.
es bien importante que todos lo tengan en cuenta y que todos lo tomen en cuenta, sobre todo los que están en ese rubro de desarrollo de algo. Si no tenemos los mecanismos necesarios y las cláusulas necesarias para asegurar que lo que desarrolla un empleado nuestro o un subcontratado nuestro para nuestra empresa nos pertenece a nosotros, esa creación o esa invención pues le pertenece a él, podría pertenecerle a él y él podría llevársela e irla a vender a otro lado o desarrollarla por sí mismo. Entonces es importantísimo que tengamos mucho cuidado en la preparación y el desarrollo de contratos de trabajo o contratos de servicio que sean ad hoc a el giro de nuestro emprendimiento. Entonces es importante eso. Entonces, dentro de los requisitos que deben tener, que se deben cumplir como obligaciones formales, patronales, es, bueno, suscribir los contratos de trabajo, como mencionábamos antes, y después estos contratos, depende del país en el que estemos, pues, llevarlos al Ministerio de Trabajo a inscribirlos o depositarlos. En algunos países estos requisitos, en otros no. También conformar un reglamento interno de trabajo. En el caso de El Salvador, la obligación de tener un reglamento interno de trabajo solo surge cuando ya se tienen 10 empleados o más. Antes de eso no hay una obligación de tener un reglamento interno. Y la inscripción del establecimiento de trabajo en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque es la forma en que el Ministerio de Trabajo puede realizar inspecciones y revisiones para ver que se están cumpliendo con las obligaciones de pago de horas extras, planillas mensuales, retención de seguridad social y demás. Los contratos de trabajo, pues es un acuerdo que se firma entre la empresa y una persona natural para que realice cierta actividad, un servicio que puede ser de forma por tiempo indefinido, de jornada completa, que puede ser también a media jornada, o que puede ser simplemente para la realización de ciertas tareas específicas o ciertas labores específicas que no requieren que sea un contrato de forma permanente. O sea, por ejemplo, yo puedo contratar a un empleado simplemente porque tengo un proyecto. Entonces, pero lo contrato por un plazo específico para el desarrollo de este proyecto, y una vez que ese proyecto se termina, el contrato ya queda sin efecto. Entonces, es importante mencionar que los contratos a plazo, los plazos que se les puede establecer plazo, solamente son esos contratos de ese tipo, los que conllevan en sí la finalización del trabajo que se está realizando, como por ejemplo un trabajo de construcción, que lo contrato a una persona para que me ayude a construir una casa. Una vez que se termina la casa, ya se termina el contrato. O sea, entonces, pero son casos específicos los que establecen un contrato a plazo. O sea, si nosotros le ponemos plazo determinado a un contrato cuyas labores se entiende que son de naturaleza permanente, ese contrato, pues, de acuerdo a la ley o de acuerdo a la legislación, se tendrá como por no escrito el plazo, porque se entiende que es un contrato de labor permanente. Por ejemplo, el caso claro es, por ejemplo, de una secretaria. Entonces, yo contrato una secretaria para que me asista en todos mis temas. Yo una secretaria no la voy a contratar a plazo, porque se entiende que una secretaria realiza labores de carácter permanente. No es para un proyecto específico, no es para un trabajo específico, a menos que fuese como para cubrir un interinato. La secretaria que yo tenía ahorita estaba embarazada, se va 4 meses de descanso postnatal, entonces yo voy a contratar por el plazo que dure el descanso postnatal a una secretaria para que cubra esa función. En ese caso sí aplica. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza del servicio conlleva, o la naturaleza del servicio conlleva la finalización de la prestación del servicio. Entonces, los contratos se tienen que inscribir en el ministerio, como mencionaba antes, de acuerdo a la legislación local en cada uno de los países. ¿Cuáles son otras partes de las obligaciones formales? Bueno, están inscritos en el Seguro Social, en la Seguridad Social. La Seguridad Social existe pues en todos los países de la región. La empresa, ya sea el patrono como comerciante individual o como comerciante social, si es una sociedad, esto aplica para cualquiera de los dos casos, se inscribe ante el Instituto del Seguro Social como patrono y entonces está obligado ya a tener un porcentaje de contribución patronal sobre el salario que se le paga a cada uno de los empleados,
y también hay un porcentaje del salario que se le retiene al empleado para pagarlo al Seguro Social como aporte laboral. Entonces, en el Seguro Social, lo que se paga de aporte al Seguro Social tiene los dos componentes. La parte de aportación patronal, que en el caso de El Salvador es de 7.5% hasta un tope máximo de $1,000, y en el caso del empleado es de un 3%. O sea, esto varía dependiendo de cada uno de los países. Adicionalmente, dentro de las otras obligaciones formales, por ejemplo, para el caso de El Salvador, tenemos el tema de la inscripción en las administradoras de fondos de pensiones, que son las instituciones que se encargan de manejar los fondos de pensiones para el retiro de las personas una vez que cumplan ciertos requisitos, ¿verdad? De permanencia, de trabajo continuo y de edad, que esto es así en todas las legislaciones también. En el caso también aquí de El Salvador, hay un componente de aporte patronal, que es del 7.75%, y de retención al trabajador de un 7.25%. Entonces, ¿qué pasa si aquí en el caso de El Salvador, qué pasa si yo retengo esas cuotas de AFP, de fondo de pensiones, al trabajador, pero no las reporto al administrador de fondo de pensiones? Quiere decir que yo estoy haciendo una retención indebida de cuota de AFP, dependiendo, y eso es penado por ley, o sea, es un delito, la comisión de un delito, porque se entiende que hay una apropiación indebida de dinero y puede iniciarse un proceso penal en caso de que no se cumpla. Entonces, es parte de lo que mencionaba al principio de la charla, que tenemos que estar conscientes de cuáles son las obligaciones que nosotros adquirimos ya con la formalización, con la formalidad, y que tenemos que tener claro que sin importar lo que pase, los pagos de obligaciones formales tienen que cumplirse, porque si no hay consecuencias, o pueden haber consecuencias legales por dicho incumplimiento. El quinto punto importante de la formalidad es proteger debidamente la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se entiende como marcas de productos y servicios, patentes de invención, derechos de autor, modelos de utilidad, secretos comerciales o industriales, y también los registros sanitarios, que era como lo que le comentaba antes al compañero Byron por los temas de la miel que mencionaba él ahí. Entonces, ¿qué es un signo distintivo? Sí, el signo distintivo es constituye cualquier marca, expresión o señal de publicidad comercial, o un nombre comercial, un emblema, o una indicación geográfica, o una denominación de origen. Eso es un signo distintivo. Un signo distintivo es algo que distingue a un producto, a un servicio, a un establecimiento de todo lo demás. Entonces, y como mencionaba, pueden ser las diferentes clases que existen son las marcas, las expresiones o señales de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema, etcétera, etcétera. Entonces, una indicación geográfica. Entonces, marca es cualquier signo o combinación de signos que pueda distinguir bienes y servicios de cualquier otro, ¿verdad? Que tenga suficiente inventiva y distinción para diferenciar un producto o un servicio de cualquier otro. Una de las marcas más conocidas que existen, Coca-Cola, IBM, Apple, o sea, esas son marcas pues incluso notoriamente conocidas que aunque no tuviesen algún tipo de registro o algún tipo de protección de inscripción en cada uno de nuestros países, tienen un reconocimiento mundial tan grande que no hace necesario en muchas ocasiones ni siquiera tener que inscribirlo. Pero cuando nosotros hemos desarrollado una marca que nosotros nos la inventamos, que nosotros la creamos y que hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo en tratar de posicionarla, muchas veces cometemos el error de no protegerla. Y sucede, o ha sucedido en muchos casos, que después de que nosotros hemos invertido todo ese dinero, esfuerzo, tiempo en hacer crecer esa marca, en posicionarla, y no la protegí, no la registré, viene un tercero y la inscribe a su favor. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Resulta que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el dinero que yo invertí en desarrollar mi marca, desarrollar mi producto, lo pierdo, lo perdí porque un tercero
la inscribió a su favor sin que yo pueda hacer nada. Puedo pelearla, puedo tratar de pelearla, pero el problema es que no es el uso de la marca el que nos concede el derecho, es la inscripción del mismo el que nos concede el derecho. Entonces, es bien importante que todos estemos claros de eso y que tratemos de proteger nuestra marca, el desarrollo que nosotros hagamos de nuestro distintivo comercial. El nombre comercial es el nombre denominativo distintivo que nosotros tenemos de nuestro establecimiento comercial. ¿Cuál es este ejemplo? Por ejemplo, yo puedo tener una sociedad que se llame Los Patitos SADCB, pero ese no es el nombre comercial. El nombre comercial de mi restaurante es Pizza Hut. Ese es el claro ejemplo de un nombre comercial. El nombre comercial no necesariamente es nuestro nombre como comerciante individual o como comerciante social, sino que es el nombre que nosotros desarrollamos como nuestro establecimiento y que creemos que es el que va a generar un impacto. Ojo que no es la marca, es el establecimiento comercial. Si el establecimiento comercial desaparece, el nombre comercial desaparece también. Otro de los puntos importantes que vemos nosotros que si no se tienen en cuenta, podríamos tener pues problemas es no tener los términos de uso y políticas y las políticas necesarias de protección de datos. Esto es como que un triángulo. Tenemos que proteger la propiedad intelectual, que era lo que comentábamos antes, que es las marcas, nuestros nombres comerciales, nuestras inversiones. También tenemos que regular los términos de acceso y uso de la información que nosotros tenemos y el manejo de uso de información de terceros y los accesos a nuestras páginas web. Entonces, tal vez habría que empezar por decir qué son los datos personales. O sea, los datos personales, toda persona, los datos de toda persona deben ser objeto de protección. Para esto pueden ser tratados, elaborados, transferidos, utilizados o convertidos finalmente en cualquier tipo de información. Entonces, ¿qué son los datos personales? Es todo tipo de información concerniente relativa a una persona física que sea identificada o identificable. Identificada como, por ejemplo, la identificación directa, los nombres y apellidos de una persona. Identificable. ¿Cómo puede ser identificable? De conformidad a los medios que dispone el responsable. Por ejemplo, número de identificación de su ID personal, número de socio de suscripción, su número de teléfono celular, características de su fisionomía, información que muchas veces se encuentra en los documentos de identidad, dentro de los documentos de identidad. Entonces, solo se van a considerar datos personales si estos ayudan a identificar a una persona. Y si al ser utilizada esta información puede generar algún tipo de problema o algún tipo de peligro para esta persona. Entonces, por ejemplo, los datos personales que hayan sido anonimizados, esos no se consideran como datos personales. Por ejemplo, si yo en redes sociales utilizo un nombre de usuario que no es, por ejemplo, Mónica Machuca, sino que volvemos otra vez, los patitos, @lospatitos. O sea, no es una forma en la que yo sea identificada de forma personal y entonces en ese caso no habría como una transgresión de datos de identidad. Entonces, los clientes y los usuarios acostumbran a confiar su información personal a diferentes operadores de sitio web. Entonces, si nosotros tenemos un emprendimiento, tenemos una empresa que tiene una página web a través de la cual los clientes o los usuarios comparten información con nosotros, ya sea para tener una suscripción, para efectuar un pago, para hacer un pedido, lo que sea, y ellos tienen que compartir información con nosotros de su nombre, sus documentos de identidad, números de tarjeta de crédito y demás, es sumamente importante
e indispensable que nosotros tengamos en nuestras páginas web las políticas de manejo de información personal y de seguridad dentro de las páginas web para asegurar que esa información que está siendo compartida con nosotros de forma voluntaria, porque además tenemos que asegurarnos que se va a hacer compartida de forma voluntaria por parte de ellos, no va a ser esa información a su vez compartida por parte nuestra con terceros que no tengan nada que ver con la relación uno a uno que nosotros estamos teniendo con clientes o usuarios. Entonces, para que nosotros pudiésemos compartir a su vez esa información o transformar esa información en otro tipo de información para terceros y demás, nosotros tendríamos que tener un consentimiento expreso de esta persona para poder compartir sus datos. Cuando una persona comparte sus datos con nosotros a través de una plataforma, de una aplicación, de una página web, nosotros tenemos que pedirle a esa persona que expresamente manifieste que está, voluntariamente compartiendo esa información con nosotros. Y tenemos que hacerle saber también expresamente qué es lo que nosotros como empresa vamos a hacer con esa información. O sea, cuál es el propósito de recabar esa información y qué es lo que vamos a hacer con eso. Porque nosotros no somos los dueños de esa información. Los dueños de información es cada una de las personas que lo está compartiendo con nosotros. Entonces tiene que estar consciente de para qué la está compartiendo y por qué la está compartiendo. Y que además nosotros sí vamos a tomar todas las medidas necesarias, tecnológicas y legales para proteger esa información que está siendo compartida con nosotros. Si nosotros no tenemos esas políticas de privacidad de datos, esas políticas de avisos legales sobre el manejo de la información, nosotros estamos en una posición bastante complicada y nos ponemos como en un peldaño abajo para que las personas quieran trabajar con nosotros, o puedan confiar en nosotros para poder compartir uno de los activos más importantes que tiene la gente, que es su información personal. Entonces sí, tenemos que estar claros y conscientes de que eso es un compromiso grande el que se adquiere y tenemos que ser merecedores de ese compromiso de adquirir esa información, de tener esa información y protegerla y cuidarla para no vernos en problemas legales o en posibles demandas por quebranto de información, como decían antes, antes de que la gente fuera consciente del hecho de compartir su información. Antes habían empresas que se dedicaban a compartir o vender bases de datos. No sé si ustedes se recuerdan que antes incluso recibíamos llamadas de lugares ofreciéndonos productos o servicios y uno decía, ¿y cómo tuvieron mi teléfono? ¿Cómo tienen mi nombre? Porque habían empresas que de forma ilícita vendían bases de datos. Eso ya no se puede. Eso no se puede hacer porque la información personal para poder ser transferida o trasladada a terceros tiene que ser hecho de forma consentida. Entonces, ¿qué pasa si omitimos los puntos claves antes mencionados que hemos venido diciendo? No soy atractivo ante inversionistas, financiamientos y potenciales clientes. Tengo riesgos de perder derechos sobre mi emprendimiento, pues porque no tomé todas las medidas de protección que tenía que hacer. Tengo la posibilidad de perder derechos sobre marcas y otros signos distintivos. Puedo tener fugas de información o fugas de personal también. Tengo posibilidad de incumplir con los consumidores y no puedo tener, y puede ser que caiga un problema de no tener pruebas ante una demanda laboral, civil o penal, si no tengo todos los temas bien mapeados, bien controlados, bien regulados con todas las normas legales, contratos y disposiciones que sean encaminadas a proteger mi emprendimiento y mi empresa y mi relación con mis clientes, proveedores y con mi personal. Entonces, y es por ello que nuestra principal recomendación es buscar el acompañamiento de un profesional que entienda las necesidades y los retos y las limitaciones de los emprendedores, como por ejemplo, con los apoyos que ustedes tienen con instituciones con entidades como Yo Emprendedor, en este caso, que son, pues son un programa cuya finalidad es
poder guiarlos y apoyarlos en que su emprendimiento crezca, pero que crezca de una forma segura, legal, y que pueda pues pasar al siguiente nivel. Y además pues tener el acompañamiento también de otro tipo de actores, como por ejemplo ONGs, fundaciones, abogados, contadores, que puedan apoyarles a que sus emprendimientos puedan crecer y mantenerse en el tiempo. Entonces, pues hasta aquí llegaría mi presentación, mi intervención. Espero de verdad que lo que les haya podido yo ayudar, lo que les haya podido manifestar en esta mañana sea de apoyo y de ayuda a ustedes y les ayude a que de pronto se les encienda un red flag de algo de no me había puesto a pensar en tal cosa o no se me había ocurrido hacer tal otra o realmente este punto tal vez lo tengo débil en mi emprendimiento. Esa es la intención de este tipo de capacitaciones, que ustedes puedan tener una visión ampliada de las consecuencias que podrían tener en caso de que no hagan las cosas de forma no digamos no legal, pero sí que con el apoyo y con la guía necesaria para que ustedes puedan crecer. Correcto, Mónica. Sí, no, qué valioso, ¿verdad? Lejos de asustarnos como en esta primera sesión de algunas cosas que hay que tomar en consideración, creo que nos debería de alentar esta sesión para, ¿verdad?, tomar apuntes sobre algunas cosas que son sumamente elemental. Sé que muchos de los proyectos que están acá de repente ya han pasado en este proceso, conocen la ruta, pero hay otros de repente que también están empezando en el proceso y que también estos, independientemente en el punto en que estemos, siento que siempre hay como recomendaciones que son muy valiosas para tomar hacia adelante. Quisiéramos terminar esta sesión, Mónica, con vos, con dos preguntitas importantes que nos hacen por acá, que de hecho estaba esperando a finalizar, para que posteriormente que nos ayudes a cerrar estas dos preguntas, yo paso y les hago un breve recorrido por la plataforma en donde van a tener el acceso a todas estas sesiones pregrabadas. Nos dice, por ejemplo, Francisco por acá, con respecto a la parte de contratos con clientes y proveedores, ¿cómo se procede en caso de estar apenas iniciando? ¿Se debe buscar algún servicio de procurement o contratos con cláusulas que nosotros mismos podamos crear? Lo ideal sería tener una base de contrato que sea guiada por alguien más, o sea, alguien que los pueda asesorar con que sean, como decíamos, cláusulas precisas y concisas que ya les puedan a ustedes después quedar como los modelos pro forma para utilizar en adelante con los diferentes actores, con proveedores, con clientes, con terceros. Pero sí la recomendación sería que el contrato inicial, el que les va a quedar como contrato marco o modelo, sí lo gestionen con alguien que los pueda asesorar de la mejor forma, porque, no me lo tomen mal, o sea, pero no son abogados, o sea, no son asesores y no saben entonces cuáles son las condiciones idóneas para el tipo de negocio que ustedes tienen y que les pueden poner en dos líneas algo que les va a salvar de algún posible litigio, de algún problema. Entonces, sí, mi recomendación sería que el inicial, el que les quede como contrato marco con los diferentes actores, sí busquen una asesoría. No traten de hacerlo ustedes solos, porque no tienen las capacidades o los conocimientos necesarios para poder salvaguardarse a sí mismos ante un posible quebrantamiento de obligaciones o incumplimiento. Claro, no, buenísimo, Mónica. Esto es sumamente importante, siempre buscar asesoría y apoyo de la parte legal, como decimos aquí, para curarnos mucho en salud de algunas cosas que no estemos previendo, ¿verdad? Porque puede ser que esta no sea nuestra materia y puede ser que lo estemos haciendo de la mejor manera, pero hay una persona experta o experto que realmente sabe el proceso. Entonces siempre es recomendable que podamos hacer este paso sumamente importante. Por lo menos el inicial, exactamente. Correcto, correcto. Juan nos hacía una pregunta, pero creo que vos abordaste en el proceso hacia quiénes teníamos que recurrir en el caso de poder conocer un poquito sobre los seguros médicos y conocer un poco también de los pagos obligatorios que se hacían o se hacen en cada país. Creo que por ahí lo mencionaste. Hay una pregunta con respecto al tema de registro de marca, Mónica, y aquí más bien te robo unos segunditos porque nos dice René, una vez que se ha hecho este proceso de marca, ¿queda registrada en el país de origen o a nivel internacional? Sé que hay todo un proceso para hacerlo, pero más bien vos nos contás qué hay que hacer, digamos, para registrarlo en estos dos espacios. El registro es nacional.
El registro, si usted quiere tenerlo en más de un país o en toda la región, tiene que hacer un registro en cada uno de los países que a usted le interese, porque sean ya sea por su mercado natural de crecimiento o qué sé yo, o porque quiere ir, porque quiere asegurarse que en toda la región centroamericana, a Costa Rica, vender un producto con el mismo nombre suyo. Ya, pero el registro es local. Entonces, lo ideal es siempre tener el registro en el país de origen, que es donde usted vende, desarrolla el producto o el servicio, y tenerlo inscrito ahí. El registro, la inscripción dura 10 años. El derecho a los 10 años se tiene que renovar. Esto es para las marcas. Los nombres comerciales no vencen. No vencen. Se encuentran vigentes mientras el establecimiento comercial esté funcionando. Eso es el requisito para que el nombre comercial se mantenga, pero no tiene un plazo de vencimiento. Las marcas sí, tanto las de productos como de servicios duran 10 años y a los 10 años se tienen que renovar, ir renovando. Claro. Mónica, y con respecto a las patentes, ¿sucede exactamente lo mismo o que tiene que registrarse a nivel nacional e internacional o solo basta con una? No, la patente es igual, se registra en el país de origen, ahí donde se genera las patentes o los modelos de utilidad, y después uno con esa patente, con la publicación internacional que se tiene la patente, puede ir a registrarlo en la fase nacional, pero en cada uno de los países donde uno tiene interés, pero no le da una protección mundial, no. Hay que hacer el proceso debido en cada uno de los países que nos interesa. Claro, no, buenísimo, Mónica. Más bien, muchísimas gracias. Creo que con esto cerramos un poco de las rondas de preguntas y consultas que tienen. De igual manera, estoy muy seguro que hay algunas preguntas que por tiempo no nos alcanzan, pero más bien si pueden compartírmelas a mí al chat o inclusive también al correo, nosotros vamos a estar haciendo lo posible también por contestarlas en algún documento previamente que después puedan tener un poco con las consultas que vayan saliendo en ese tema legal y que tal vez Mónica también después nos pueda ayudar a abordarlas. Claro Como sí, parte de esta sesión, Mónica, te agradezco un montón desde parte de EY Centroamérica por acompañarnos hoy en esta sesión en temas de un poco de aspectos legales y de formalización para las empresas que están en todo este camino y todo este proceso interesante de emprendimiento. Así que, de verdad, Mónica, gracias por todo el material que nos trajiste hoy. Voy a robarles solamente 5 minutitos porque sé que estamos sobre tiempo para explicarles un poco sobre la herramienta de Yo Emprendedor Academy, porque sé que recibieron un correo esta semana con la información y el enlace, de hecho ayer, para la sesión o para el espacio, y me voy a disponer por acá a compartirles un poco de no sé, Mónica, si aquí me pueden confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Les llegó un correo, ese correo directamente es un enlace para poderse inscribir en la plataforma de Yo Emprendedor Academy. Cuando se inscriben va a salir este primer landing en donde les pide información muy básica sobre nombre, apellidos, email, contraseña, país, aspectos de temas de profesión y áreas en donde están generando o han generado algún tipo de educación, educación secundaria o educación, digamos, profesional y demás. Una vez hayan finalizado este registro, asegúrense de darle registrar. A nosotros automáticamente nos cae un correo en donde hay 2 espacios y esos enlaces se los vamos a volver a reenviar. Uno es para la parte de los grupos en general, digamos, de la parte donde está un poco la sesión muy general, que es como un perfil en donde todos podemos interactuar. Aquí en este primer landing, en los 2 enlaces que les vamos a enviar, va a estar información actualizada de cómo va ocurriendo las sesiones, cuál es el calendario, las sesiones que vamos a ir teniendo o las noticias que actualmente están habiendo dentro de la competencia, o inclusive también si hay algún tipo de material que alguno de los... Dejé de tomar la pastilla, ya no me da creciendo. Creo que hay un micrófono, Robert, por acá, abierto, listo. Que es información que vamos a ir actualizando en el proceso, inclusive también si hay material específico que nuestros socios nos comparten, también vamos a colocarlos en este espacio para que ustedes pues puedan interactuar con toda la información. Una vez les demos acceso a este sitio, hay otro enlace que también se los vamos a enviar en este correo adjuntando la grabación de hoy, que es el espacio en donde tenemos todo el curso y las sesiones, información y demás. Entonces, ustedes tienen que darle solicitar una vez se hayan inscrito y automáticamente nosotros accedemos a esa solicitud, lo aprobamos y aquí está toda la información con respecto a la competencia,
Aquí está el primer módulo introductorio. Aquí también al final de esta sesión explicamos un poco cuál es el calendario, por dónde vamos, qué estamos haciendo, cuáles son los tipos de desafíos. Hay también una presentación del elevator pitch, porque esto no acabó en el elevator pitch que ustedes acaban de hacer, sino más bien una vez pasen a la siguiente fase, los emprendimientos que van a concursar para seguir en la siguiente fase que vamos a dar a conocer el 15 de octubre, también van a tener una presentación al final de noviembre en donde pues todo este material va a ser de mucho apoyo para realizar su presentación, ahora no de 60 segundos, sino más de 5 minutos, que es el espacio con el tema de preguntas y respuestas. Acá, como podrán apreciar, está la sesión que vimos inicialmente de la competencia, que fue el primer webinar introductorio que tuvimos, y aquí justamente va a estar la sesión de Mónica, y aquí en el lado superior, en el lado izquierdo, están viendo que hay unos módulos que todavía no se han abierto. Esos módulos son los módulos que se van a ir abriendo conforme van avanzando las sesiones. Hoy tuvimos el primer módulo, el próximo sábado, 1 de octubre, tendremos el siguiente módulo, y el próximo sábado terminaremos con el tercer módulo de capacitaciones. Igual aquí va a estar todo el material. De igual manera, todos los enlaces van a tenerlo en sus correos para que puedan accesarlo ahorita al finalizar esta sesión. Creo que hay algunas preguntas por acá. Muy bien. Para la plataforma. Sí, correcto, José. Si te inscribiste en el formulario de inscripción de la competencia, ese era un Typeform inicial. Tenés que volverte a inscribir en este otro formulario para entrar, digamos, a la plataforma per se. De igual manera, no te preocupes. Esto vas a tenerlo en el correo una vez finalicemos esta sesión con la grabación de igual manera. Correcto, Eduardo, vamos a enviarte toda esta información al correo. Muy bien, creo que por aquí Mujeres del Valle tienen alguna consulta, tienen la manita arriba. No sé si tienen algún comentario para Hola, sí, buenas tardes. La consulta mía es, bueno, yo estoy viendo que tienen la sesión de hoy grabada. ¿Dónde podríamos acceder a la grabación? ¿O ustedes van a hacer envío de algún enlace para poder descargar la grabación? Claro, gracias por tu consulta. Como lo comentamos anteriormente, esta grabación vamos a compartírsela al correo y también vamos a tenerla en esta plataforma para que la puedas acceder los momentos cuanto quieras. Entonces, va a estar por aquí. No sé si hay otra duda o consulta. Perfecto, gracias. Con todo el gusto. Antes de cerrar esta primera sesión, de igual manera, esperen en el transcurso de la semana el correo de seguimiento para que se puedan inscribir a la siguiente sesión y demás. Jorge, no te preocupes, vamos a enviarte la grabación también al correo y vamos a subirla a la plataforma. Entonces, muy bien, gracias. Yo creo que con esto finalizamos. Nuevamente agradecerle a Mónica y a todos ustedes por estar pendientes en la sesión. Esperen el correo de seguimiento y nos estamos viendo en el transcurso de la semana que viene. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, hasta pronto. Gracias, feliz tarde. Gracias. Hasta luego, bendiciones.